Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 23 de enero de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Dicen que Tabasco es un Edén, pero para los partidos de oposición es un infierno más. Y es que la alianza formada por PRI, PAN y PRD parece más empeñada en perder que en ganar elecciones. Resulta que en la tierra de AMLO, la coalición va a competir dividida. Panistas y priistas postularán a Lorena Borregard como candidata a la gobernatura, mientras que el PRD llevará como abanderado a Juan Manuel Fósil. Además, esta ruptura en Coahuila, donde después del notario Gate que abrió Marco Cortés, el PAN tuvo que competir solo y postulará sus propios candidatos en los otros 38 municipios. Así que los aliados, la verdad, muy unidos, no están. El revés recibido por la Fiscalía General de la República en el caso Ayotzinapa vuelve a encerrar en un laberinto al gobierno federal. Gobernación se lanzó con la narrativa usual contra el Poder Judicial, pero en esa confrontación dejó al garete a las víctimas. El nuevo pleito se debe a que el gobierno federal sostiene que fueron liberados 8 militares que estaban presos por la desaparición de los 43 normalistas. La realidad, sin embargo, es que los soldados no fueron exonerados, y de hecho, su juicio sigue adelante. Lo único que ocurrió fue que les quitaron la prisión preventiva, por orden de un tribunal colegiado. Lo cierto es que el caso está entrampado. Ya no hay reuniones periódicas entre el presidente y las víctimas. 2 funcionarios clave fueron despedidos: el fiscal Omar Gómez y el subsecretario Alejandro Encinas. Y el grupo de expertos internacionales se retiró del caso. Hasta ahora el gobierno federal no ha podido salir de la cuestionada verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues no ha construido una versión convincente y jurídicamente sólida. Fuerte andan los jaloneos en la oficina de Alejandro Alito Moreno, pues es quien tiene la firma para autorizar las candidaturas del PRI. De ahí que hay de todo tipo de presiones y ofrecimientos para ganarse un lugar en la lista que este jueves validará el Consejo Político Nacional. Cuentan que el regiomontano Francisco Cienfuegos aparecerá como suplente de Manlio Fabio Beltrones en la lista de candidatos al Senado. Ese será su premio, dicen, por haberle puesto piedras en el camino presidencial al emesista Samuel García. Todo indica que en la alcaldía Tlalpan, la encuesta declarará a Pedro Aces Jr. como candidato de Morena. Con esto quedarían fuera Carlos Ulloa, uno de los mayores de mayor confianza de Claudia Sheinbaum, y Gabriela Osorio, morenista de cepa que recibió el espaldarazo de Alfonso Ramírez Cuellar y Berta Luján, entre otros históricos guindas. Sin duda, esto hará que crujan las estructuras morenistas en la tierra que gobernó Sheinbaum y donde, casualmente, tiene su domicilio López Obrador. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Diputados de la 4T no votarán como autómatas, dicen. Los diputados federales de la autollamada 4T andarán distraídos, pero no son autómatas, ni se puede decir que van a aprobar la iniciativa presidencial de desaparecer todos los órganos autónomos. Así se refirió el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo de Morena, al deslizar en los pasillos de San Lázaro que no se puede decir que se va a aprobar o no, porque sencillamente no se conoce aún la propuesta. Insistió en que no se sabe bien a bien lo que contendrá, porque hay órganos como el INE, el Banco de México o el INEGI que ni pensar siquiera que se les desaparezca.
Ya veremos. Todos los recursos van para las campañas. En la Cámara de Diputados, los partidos ya ni disimulan. Nos cuentan que como todo el recurso va para las campañas, coincidentemente todas sus reuniones plenarias, previas al arranque de su último periodo ordinario de sesiones, del 1 de febrero al 30 de abril, se realizarán en la Ciudad de México. Ahora no habrá playas, lugares turísticos ni nada, aseguran. En PAN, PRI, PRD y Morena anticiparon que se quedarán en la sede nacional de sus partidos y en el Palacio de San Lázaro para plantear y definir a finales de este mes sus respectivas agendas legislativas finales de la actual 65 legislatura. A explicar las pifias de la Fiscalía General de la República. Luego de concluir una gira por el Bajío, el presidente López Obrador se reunió con las autoridades involucradas en el caso Ayotzinapa, ante la decisión de que los militares detenidos por el mismo sigan su proceso en libertad. Sin embargo, no quiso hablar de ese tema en la rueda de prensa. Mañana hablaremos de eso, dijo. Sería bueno que invitara a Palacio Nacional al fiscal Alejandro Gertz para que explique el asunto. Samuel y la falta de conciencia al conducir. Que alguien le avise al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que es ilegal y peligroso usar el celular cuando va manejando. Lo peor es que lo saca para hacer videos y subirlos a Instagram, con lo que solito se echa de cabeza. Si ni él cumple con el reglamento de tránsito, ¿cómo le puede pedir a los ciudadanos que sí lo hagan? Taddei a postear. Después de 10 meses de estar en el cargo, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, por fin abrió su cuenta de X. A ver si desde esta trinchera pone un poco de sabor a la contienda electoral o se mantiene haciendo mutis, incluso ante amagos de desaparecer los organismos autónomos como el que representa. ¿De los errores se aprende? La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, mostró sus habilidades para escalar. En su podcast, la ex jefa de gobierno mostró cómo escaló hasta la cima de 10 metros de altura en la Utopía Tezontli, en Iztapalapa. Mientras escalaba junto a Nancy Tapia, química y madre de familia, recogieron preguntas. Al responderlas admitió que siempre hay errores que uno cometió, pero te ayuda. Waldo contra Colosio por el Senado. Reñida pinta en Nuevo León la competencia por el Senado. Y es que todo indica que la disputa será entre el legislador local, Waldo Fernández, y el emesista Luis Donaldo Colosio. Pues si bien es cierto que para el segundo pesa el nombre de su padre y que sea su partido el que gobierne el Estado, el primero tiene un capital político que incluye el respaldo de las bases guindas y de la abanderada presidencial morenista. Nos hacen ver que quienes saben que en los ciudadanos ha quedado claro que Waldo es la carta con la que Morena jugará el todo por el todo. De ser así, todo indica que el juego será entre los dos, pero en un ambiente político nacional que favorece al morenista. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que Marcelo Ebrard celebró que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos le diera la razón a México en la demanda presentada contra la industria de armas en 2021. Y felicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en especial al consultor jurídico Alejandro Celorio, quien diseñó la estrategia contra las empresas acusadas. Es un gran paso, señaló el ex canciller. Trascendió que esta semana la abanderada de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, arrastrará el lápiz en la formación de su proyecto de nación, encabezando las mesas comandadas por Enrique de la Madrid, además de que supervisará temas de género, infraestructura, gobierno de coalición, federalismo y sector rural. Trascendió
que Sergio Gutiérrez Luna acudió ayer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para regatear la multa de 62.2 millones de pesos que el INE impuso a Morena por irregularidades en fiscalización de los gastos de las corcholatas. Resulta que el morenista quiere que le descuente nada más 37 millones de pesos, lo que se ve difícil, pues no tiene elementos suficientes para revertir la sanción. Sobre todo porque, según él, son los espectaculares que tapizaron el país los que no están acreditados. Trascendió que este lunes Andrés Manuel López Obrador recibió a Hugo López-Gatell, ex subsecretario federal de Salud, en Palacio Nacional. El regreso del exfuncionario al despacho presidencial se da en el último plazo que fijó el mandatario para dejar un sistema sanitario de calidad mundial, y también en medio de los reacomodos políticos para el próximo sexenio, en el que no se descarta que el doctor ocupe un lugar en el Senado. A ver. Trascendió que la Auditoría Superior de la Federación, encabezada por David Colmenares, decidió apretar más a los municipios en la revisión de la cuenta pública 2023 y fiscalizar a 100% de los alcaldes en la mitad de los 32 estados, destacando los casos de Nuevo León con 51, Guanajuato con 46, Coahuila con 38, Morelos con 36 y Nayarit con 20. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Crece polémica por Ayotzinapa. El caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa tomó una nueva dimensión luego de la liberación de militares involucrados en la investigación. Ayer la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, reclamó la actitud del Poder Judicial en el asunto, y se prevé que crezcan las acusaciones en los próximos días, pues este tipo de situaciones retrasa los resultados prometidos a las familias de los normalistas desaparecidos en 2014. Ahuacán en la mira. Un tema que genera molestia en Conagua, el gobierno federal y Quintana Roo, es la poca transparencia con que Ahuacán, de Jorge Ballesteros, otorga permisos de factibilidad para el uso de agua a desarrollos turísticos, sin cumplir con los requisitos. Por eso, estaría a punto de perder la concesión que tiene desde hace 30 años. Tarea por hacer. Estados Unidos pondrá manos a la obra, pues su embajador en México, Ken Salazar, aseguró que el gobierno revisará el tráfico de armas al que se refirió el secretario de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, durante la reunión de seguridad que sostuvieron representantes de ambas naciones la semana pasada en Washington. Al cuarto para las 12. A marchas forzadas trabajaron este lunes los módulos del INE debido a que fue el último día para tramitar o hacer cambios en la credencial para votar, a fin de que los ciudadanos puedan sufragar en los comicios del próximo 2 de junio. Comentan que la presidenta del organismo, Guadalupe Tadei, visitó algunos de ellos para supervisar la labor de los funcionarios. Resultados a la vista. Sin muchos reflectores, pero con gran efectividad, está resultando la relación entre el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer se realizó la mañanera en la capital de aquella entidad y el mandatario estatal logró algunos acuerdos en el que destaca las modificaciones al sistema de abasto de agua, bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Las preocupaciones del gobernador Durazo nos hacen ver que quien está más preocupado por la economía mundial que por la inseguridad y demás problemas del estado que gobierna es Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, quien, nos dicen, tuvo un fin de semana muy agitado. El viernes don Alfonso aún estaba en Davos, Suiza, en la conclusión del Foro Económico Mundial y tuvo que acelerar su regreso a la capital del país para asistir el domingo a la reunión donde se declaró candidata presidencial a Claudia Sheinbaum. Quizá el sonorense recordó aquel trago amargo que le hizo pasar
la abanderada cuando lo regañó por el abucheo que le hicieron en el Consejo Nacional de junio pasado. El caso es que el gobernador morenista tuvo que regresar muy pronto de ese foro en Suiza, que merece el desprecio del propio presidente López Obrador por considerarlo un encuentro neoliberal. La cómoda opacidad de la Cámara de Diputados. En su primer plana, el pasado 4 de enero, el Universal publicó que la Cámara de Diputados no ha publicado los acuerdos del Comité de Administración, que permanecen ocultos desde el 21 de marzo de 2022. Este rotativo dio cuenta que son más de 100 acuerdos por una cantidad superior a los 1.800 millones de pesos. Nos hacen ver que aunque la ley se los mandata, la Cámara de Diputados ha hecho caso omiso. Enero está cerca de finalizar, y el secretario técnico del Comité de Administración, Carlos González Chavarrín, nomás no hace públicos los acuerdos que contiene el destino que se ha dado a los recursos financieros, humanos y materiales de la Cámara. ¿Habrá alguien en la bancada oficial o en la oposición que obligue al funcionario a cumplir con su obligación? ¿O todos están muy cómodos con la opacidad? Interés de Washington por la elección en México. Todo indica que está creciendo el interés de Estados Unidos en la elección presidencial de México. El 5 de febrero, nos dicen, la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez estará en Washington para atender la invitación del Comité de Seguridad del Congreso de los Estados Unidos. Nos comentan que con esta visita al Capitolio, la candidata de PAN, PRI, PRD busca visibilizar a nivel internacional el proceso electoral mexicano. Hay que recordar que doña Xóchitl Gálvez ha solicitado la participación de observadores internacionales en la jornada electoral del próximo 2 de junio. Y por su parte, ayer, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, se reunió con un grupo de congresistas estadounidenses, quienes hoy sostendrán una reunión con el presidente López Obrador. ¿Librará Morena megamulta? Nos comentan que el magistrado del Tribunal Electoral Federal, Felipe de la Mata, se reunió este lunes con el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, para atender la petición de audiencia que realizó para abordar el asunto de la megamulta al partido por más de 60 millones de pesos tras las irregularidades detectadas en los gastos de las llamadas corcholatas presidenciales el año pasado. El asunto se bajó de la sesión del pasado miércoles, lo que causó una serie de especulaciones alrededor del Tribunal Electoral. Ya se verá si los argumentos de Morena son suficientes para una modificación al proyecto o se mantiene firme con esa sanción millonaria. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Batres dice que le va a contestar a la oposición. Estamos en precampaña, pero la contienda electoral ya se pone calientita. Luego de que diputados panistas pidieron al jefe de gobierno Martí Batres sacar las manos del proceso electoral, toda vez que criticó que presumen la baja de la incidencia delictiva en Benito Juárez solo como un logro del exalcalde Santiago Taboada, cuando intervienen otras instituciones, don Martí arremetió y les advirtió que cada señalamiento que no corresponda a la realidad se los va a contestar. Mientras tanto, del lado del precandidato del PAN-PRI-PRD a la jefatura de gobierno, han puntualizado que la disminución de delitos y de la percepción de inseguridad es atribuible a la estrategia blindar Benito Juárez. La seguridad será un tema central en la campaña electoral, nos refieren. PRD ya tiene candidata al Senado por la Ciudad de México. Nos platican que en el Consejo Político del PRD se definió una lista de candidatos que irán a competir por diversos cargos el próximo 2 de junio. En el caso de la Ciudad de México, nos adelantan, avanzó la propuesta para que la ex PBMista y exfuncionaria de Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo de la Vega, sea la abanderada del PRD bajo el esquema de la alianza con el PAN-PRI al Senado de la República por la Ciudad de México. Así que veremos cómo se desarrolla la contienda, porque Morena
ha apostado a su dupla Omar García Harfuch y Ernestina Godoy para pelear esos espacios. La candidatura de reelección de Tabe va tranquila. Nos cuentan que las pláticas entre PAN, PRI y PRD en la Miguel Hidalgo para impulsar la reelección de Mauricio Tabe va transcurriendo tranquilamente, a decir del propio alcalde. Nos detallan que el edil panista dijo que estas pláticas van avanzando de manera correcta, aunque dejó claro que no se distrae con asuntos electorales y que se mantendrá en su tarea en favor de las y los vecinos de la demarcación. Nos comentan que el continuar trabajando le permitirá a don Mauricio seguir ganando adeptos para continuar en su cargo otros 3 años, aunque la batalla será dura, pues tendrá enfrente a Miguel Torruco, el precandidato de Morena a la alcaldía, quien, nos aseguran, no es mal visto por la clase media. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Recibe gancho Travieso Arce en round de sombra por diputación. El que se puso el guarache antes de espinarse en Sonora, nos platican, fue el pugilista campeón mundial en 5 divisiones, Jorge Travieso Arce, quien se registró como candidato a diputado federal del Distrito 3 de Hermosillo por el PAN. Nos indican que don Jorge nació en Los Mochis, Sinaloa, pero tiene más de 5 años residiendo en la capital sonorense y hace unos días, sin que se lo preguntaran, don Jorge aseguró que jamás ha hecho nada ilegal. Y todo lo que se puede decir de él es mentira. Incluso puede hacerse antidoping en cualquier momento, cuando se lo pidan. Por lo que sus detractores pensaron eso de a excusa no pedida, acusación manifiesta. ¡Auch! Fuego amigo entre panistas. Desde Sinaloa nos comparten que los golpes bajo la mesa están a la orden del día en el PAN entre la dirigente estatal Rosana Rubio Valdés y la diputada local suplente Magali Itzel Cházaro Zamudio. Nos refieren que doña Magali acusó a doña Roxana de haber ejercido violencia política en razón de género, pero su partido la exoneró, por lo que la legisladora acudió al Tribunal Electoral del Estado, el cual revocó dicho fallo, y mientras doña Magali jura y perjura que lo único que busca es que se haga justicia, doña Roxana negó las acusaciones en su contra. Se afirmó que se trata de fuego amigo, con la intención de quitarle la dirigencia e inhabilitarla. ¿Quién ganará? ¿Y el apoyo a los migrantes? Donde continúan los dimes y diretes, nos cuentan, es en el Congreso de Chihuahua, pues la diputada local del PAN, Georgina Bojanda Ríos, arremetió contra la diputada federal y candidata de Morena al Senado, Andrea Chávez Treviño, durante la última reunión de puntos de acuerdo. Nos relatan que doña Georgina acusó a doña Andrea de estar más preocupada de hacer gestiones por el caso de la jirafa Benito que por la crisis migrante que desde hace meses azota al Estado y en particular a Ciudad Juárez, pues no ha solicitado recursos para atender ese problema. Sin embargo, para contener las críticas, entró al quite el legislador Óscar Castrejón Rivas de Morena, quien presumió que el gobierno federal mantiene varios programas para atender a la población migratoria, aunque nunca explicó cuáles ni cómo los apoyan. No me ayudes, compadre. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 23 de enero de 2024. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho, abríguese bien. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.